Entonces, muy buenas noches, bienvenidos a su estudio como específico de Transformados a su imagen. Qué bendición poderlos tener en el día de hoy. Espero que hayan tenido una semana productiva en todo lo que requieren y también que también haya sido muy productiva y de mucho crecimiento en cuanto a el estudio de esta semana, que se titulaba la unidad 4, poniéndote en tu lugar. Entonces voy a compartir pantalla y pidiéndole al Señor sabiduría porque no sé por qué, pero aquí donde me ven siento algo de nervios. El enseñarles hoy esta clase. Luisita, perdóname, te interrumpo y te digo, lo más lindo de la enseñanza es esos nervios que nunca se acaban porque quiere decir que amamos hacerlo. Mm, Entonces, nunca se Gracias. acaben. Claro es que sí, Sandrita. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, poniéndote en tu lugar. Y yo le añadí como un subtítulo ahí. Dice, volver a la vida, a la dependencia y a la humildad. Y vamos a desarrollar el por qué ese tipo de cosas. Entonces, em, lo primero que vamos a hacer es a reconocer el versículo que tenemos hoy de estudio. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y cuando hablamos de él, ¿a quién nos estamos refiriendo? Adiós. Muy bien. Adiós. Y Al este Señor, versículo está claro. en el Nuevo Testamento, realmente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque está hablando realmente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que porque en él fueron creadas un poquito de cosas. ¿Sí? ¿Sí dice así? No, todas, No, dice que en él fueron creadas todas las todas las cosas, cosas. las que hay en Los cielos, y las que hay en la tierra, visibles, invisible, Invisibles, sean, invisibles. tronos, no Tronos, sean sean dominios, sean dominios, dominios, principados, sean sean principados, potestades. principados, sean potestades. Potestades. Dice que todo fue creado por medio de quién? por medio de él, De él y Él. para ¿Y él, para quién? para él, Para para él, él. para él. ¿cierto? Y él es Antes que habla de Antes la de todas las eternidad de cosas. él. Y él es antes de todas las cosas. ¿Y todas las cosas qué? las cosas en él O subsisten. sea, hay una correlación de dependencia entre las cosas creadas y su creador. ¿Sí? Y en el día de hoy, digamos así como para complementar el estudio, vamos a entender que realmente eso es eso que el Señor hizo, esa creación de dependencia, esa correlación de dependencia, realmente la hizo desde su creación. O sea, él no la dejó eh, eso no fue que pasó el tiempo y entonces en el tiempo se hizo el hombre o hubo una necesidad de crear al hombre dependiente. Realmente todo comienza desde Génesis 1, antes de hablar aún del pecado y de muchas cosas negativas en cuanto a la dependencia que hoy en día se hablan. La escritura dice que la vida, según la vida, nunca nos habló de autosuficiencia. Cuando el Señor creó al hombre, realmente creó al hombre eh, con unas facultades, a la mujer con otras facultades. Y dice las Sagradas Escrituras que entre ellos se complementaban, digamos, para cumplir el propósito de Dios. O sea, de alguna manera el Señor creó al hombre y la mujer para complementarse el uno del otro, o sea, para depender el uno del otro de ciertas cosas. Pero ese complemento, o sea, las capacidades que tenían cada uno, ese complemento Dios hizo que dependiera cada individuo de quién, De él, de él. De
Por eso dice que todas las cosas en él subsisten, ¿sí? Entonces, de alguna manera, aunque ellos tenían, Dios los creó con ciertas capacidades que los complementaban el uno al otro, esas capacidades se sustentaban si ambos estaban agarrados de la fuente de vida, que en ese momento en la creación perfecta era Dios. Entonces, me permiten terminar la idea, ya les doy la palabra. Entonces, en ese momento, cuando esa relación de dependencia a Dios, mira que cuando termina Génesis 1:31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho Era bueno. Era bueno. era bueno en cuánta manera. En gran En gran manera. manera. En gran manera. Eso quiere decir que la relación de dependencia con Dios era buena. No era, o sea, ser dependiente según digamos así, la creación de Dios, en ningún momento tiene una connotación mala. Pero nosotros nos enfrentamos hoy en día de que realmente la dependencia de alguna manera es mala. Y estamos hablando dentro del sistema de Dios. Por eso dice que bueno en el término hebreo, cuando decía bueno en gran manera y que determinaba realmente las características de Dios, está hablando de que es bueno, favorable, agradable, encantador, correcto, que era lo mejor. ¿Sí? O sea, que esa relación de dependencia con Dios era lo mejor. Nancy, ¿qué me querías decir? ¿O qué Pues quieres yo tengo compartir? como, no sé, en mi ignorancia, pues sí, o sea, uno depende lógicamente de Dios, pero cuando Dios también dice que creó el hombre de libre albedrío, ¿a qué se refiere? Cuando en el contexto de en la perfección de Dios, cuando habla del libre albedrío, era de la voluntad, digamos así, del propósito de Dios de seguir su voluntad en ese contexto de perfección. La voluntad del Señor en ese momento para el hombre era servirle o no servirle. Y esa voluntad se veía, digámoslo así, em, evidenciada o materializada con el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento que Dios había dado? ¿Amar a No, Dios sobre todas las cosas? No, en el no, contexto de la creación. que no, que podía tomar de todo. Espérate, Fruto te digo. No. de todos los frutos. El árbol de No la vida, comer ¿no del era algo fruto así? del bien y el mal está en ese contexto. Muy bien, dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no No, comerás, porque el día que él comieres ciertamente Morirá. morirás. morirás. Sí, mira Ok. que hay una confusión. Cuando habla de la voluntad en este sentido, hay cuando nosotros hablamos de cronológico, hablamos de en dos direcciones esa voluntad. Una de la capacidad de decidir lo que yo necesito diariamente. Vestirme, no vestirme, comer, no comer, o sea, esas decisiones que corresponden al diario vivir. Pero en cuanto a la libre albedrío que solamente se dio en el huerto del Edén, está hablando de esa capacidad que Dios le dio en la perfección al hombre de seguir a Dios, de tomar la decisión de seguir a Dios o no seguirle, de seguir el bien o no seguir el bien. Sí, más o menos manifestada según el mandamiento que se dio. Pero esto no tiene nada que ver con la dependencia. Una cosa es la dependencia y otra cosa es la capacidad de tomar decisiones y en el caso del libre albedrío. El libre albedrío se perdió en el momento en que el hombre come del fruto. ¿Por qué se perdió cuando el hombre come del fruto? Sí, Dios está lejos de Dios. Señor. Porque ahí tomamos la decisión de Porque hubo apartarnos de Dios. desobediencia. Que ya no estaba en Porque perfección. ya no estamos en el estado de perfección. Realmente No en el obedeció. mandamiento estaba explícito. Ellos ya conocían el bien en el momento en que comen del fruto, ¿qué conocían? El mal. Conocían el mal. Exactamente. En el momento que comen del fruto, conocen del mal. Cuando conocen del mal, quedan esclavizados del mal. Por tanto, ya no pueden tomar la decisión de seguir a un Dios
Perfecto. Sí, sí me hago entender. Entonces el libre Sí. albedrío quedó registrado y, digamos así, estancado en el punto de la perfección, de la creación perfecta que Dios hizo cuando declaró que todo era bueno en gran manera. Esto de alguna manera responde a tu pregunta, Nancy. Sí, sí, claramente, sí, señora, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, la dependencia como tal del creador, de ese que el yo soy, el que depende de su propio poder, el que existe por sí mismo, ¿cierto? Esa dependencia fue creada en perfección. Pero cuando el hombre cae en pecado, ¿cierto? Cuando el hombre cae en pecado, lógicamente la necesidad del hombre se genera o de alguna manera se aparta de todo lo que corresponde a la vida. Digamos, si Dios es la fuente de vida como tal y Él nos creó en dependencia, entonces en el momento en que el hombre eh, recurre al mal, ¿cierto? O es esclavizado por el mal, entonces genera todo lo contrario a lo que es Dios. Entonces hay separación, que separación significa muerte, ¿cierto? Eh, esa separación genera independencia de Dios. O sea, ya él se caracteriza porque el hombre quiere entonces buscar su propio camino, que es lo que hemos visto, comienza a ser orgulloso, es altivo, o sea, busca todas las maneras por controlar su propio destino y eso fue lo que creó, digámoslo así, el estar arraigados del mal. Entonces, se genera otra estructura para el hombre de la cual no pertenece. Y comienza un anhelo continuo de dependencia de Dios, pero la quiere suplir con su propia dependencia, ¿sí? Con su propia independencia. Entonces, el hombre caído ya no quiere recibir, sino quiere definir, ya no quiere someterse, quiere exaltarse, ¿sí? Y eso hace de alguna manera pues que nosotros tengamos la tendencia en la maldad, que vimos que estamos permeados, realmente cada parte de nuestro ser está permeado de la maldad. De alguna manera esa parte de permeado, ese humo que llegó a todo lado de nuestro ser, se manifiesta en querer ser independientes a Dios y querer que Dios no controle nuestra vida. Entonces, ese es el ciclo: muerte, separación, independencia, orgullo, altivez. Digamos así, es nuestro nuevo ciclo como tal en cuanto a la relación con Dios, ¿sí? A ser completamente independientes de Él. Entonces se generan unas nuevas palabras que nosotros quizás muchos decimos no. No, no tenemos eso, pero al momento en que, digámoslo así, nos manifestaba el texto que al momento en que Dios quiere como de alguna manera mostrarnos, no, es que tú dependes de mí, y crea ciertos vínculos para que nosotros podamos decir si dependemos de él, pues entonces se revelan en el agua caliente de las circunstancias ciertas cosas que nosotros tenemos internas. ¿Sí? Que afloran este tipo de cosas y que demuestran nuestro propio camino. Por ejemplo, el orgullo. ¿Sí? El orgullo es la elevación interior contra Dios, una disposición que rechaza la necesidad de Él. La altivez, ya entonces la altivez es la manifestación física del orgullo, una postura levantada, un corazón endurecido, la autosuficiencia, yo todo lo puedo hacer solo, realmente pues consultarle a Dios de vez en cuando si veo que yo eso no lo puedo controlar, de resto yo todo lo hago, yo todo lo pago, yo todo lo compro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa autosuficiencia resiste el gobierno de Dios en nuestra vida. La soberbia, que es una arrogancia moral, considerar que mi camino es mejor que el que Dios de pronto por su voluntad ha pensado para mí. La rebeldía, el acto de resistir conscientemente la voluntad divina y el enaltecimiento propio. Usurpar en la práctica el lugar central que solo Dios debe ocupar.
¿Cuántos de ustedes se han identificado junto conmigo en estos patrones de independencia? Mm, Sí, todo yo creo, ¿no? Dime, Triste. Nancy. Yo me he identificado muchísimo. Tristemente todas. Sí, Es yo creo verdad. que hoy en día, con lo que aprendemos, luchamos contra esa naturaleza, ¿no? Pero, y queremos agradarle todo el tiempo a Dios y contarle todo al Señor, pedirle que nos ayude a hacer las cosas bien, pero todo el tiempo estamos fallando. Muy bien, ¿qué pasa? Este es el patrón el patrón que, digámoslo así, se arrastra desde el momento en que el hombre peca, ¿sí? O sea, eso es nuestro patrón, no podemos negarlo. Una de las cosas es aceptar nuestras realidades de independencia y las manifestaciones de esa independencia, ¿sí? Pero Cristo nos rescata, ¿sí? Nosotros ya no somos el viejo hombre. Se supone que nosotros ya tenemos a alguien que nos rescató de esa pasada manera de vivir, ¿cierto? Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos salva. El Señor realmente nos salva. Y no solamente nos salva, sino que Él quiere de alguna manera, como Él es el bueno, ¿sí? O sea, realmente esa bondad que viene arrastrada desde la creación, Él la sigue manifestando para con sus hijos y como él entiende que él creó, que nos creó con la necesidad de depender de él, entonces él hace todo el proceso de la obra salvadora para que podamos volver a estar delante de su presencia y podamos vivir una vida en él. ¿Sí? Entonces, no, pero o sea, en la economía de Dios, la salvación es el comienzo de un ceder derechos a nuestro Señor y eso se hace cuando nosotros reconocemos el gobierno de Dios y eso lo vamos a ver en lecciones más adelante. Acá solamente voy a tocarlo para llevarlos a un punto. Y es que el gobierno de Dios como tal dirige y tiene un derecho legítimo sobre nuestra vida, que es lo que explica el versículo, ¿cierto? El versículo que nosotros nos memorizamos explica perfectamente que todas las cosas en él subsisten. Entonces, el gobierno que ganó Cristo por su obra realmente nos ganó a nosotros para que nosotros, él de alguna manera tiene el derecho de dirigir nuestra vida. Entonces, entender la obra de salvación es como el paso directo a que nosotros luego entendamos el señorío. Pero cuando nosotros estamos ya como hijos y cuando no queremos aceptar la voluntad del Señor para nuestra vida, cuando seguimos nuestro propio camino y cuando tenemos estos patrones de independencia, realmente nosotros estamos yendo en contra de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, claro, aceptamos la salvación, pero no queremos rendir nuestra vida a Él. ¿Sí? No, yo sé cómo soy, yo hago mis cosas, el Señor sabe cómo soy yo. Entonces, yo sigo manejando las cosas como no hay una transformación, no hay un cambio, ¿sí? Seguimos en la misma tónica. Entonces, realmente estamos yendo en contra del señorío y vamos a marcar más ese tema, como les digo, más adelante. Entonces, ¿qué ató que antes en la creación no se veía este aspecto que es un principio para el Hijo de Dios y que lo tiene tergiversado? Ese aspecto no era necesario en el huerto del Edén porque venía implícito en nosotros, ¿sí? O sea, era algo parte de la forma como el Señor nos creó. Pero en este contexto de nosotros ser hijos y dentro de aceptar, digamos así, la voluntad del Señor que es agradable y perfecta, como nos decía en el primer versículo que nos aprendimos, para realmente admitir que esa voluntad del Señor es agradable, perfecta y que el Señor quiere lo mejor para mí, entonces lo que me ata es el principio de la humildad. Pero como nosotros ya tenemos un bagaje de maldad arrastrado, este principio es algo
completamente difícil de admitir, además que lo tenemos completamente tergiversado, porque cuando hablamos de humildad, ¿a qué más o menos nos referimos o qué es lo que viene a nuestra mente? En nuestra mente no espiritual, sino la mente mundana cuando nos hablan de humildad. ¿Alguno que me diga? como Pobreza, pobreza. Como pobreza. Apocarse, reducirse, ¿no? Viene como Apocarse, no reducirse, creerse muy tanto. bien. Ajá. Nancy. Como si uno se sintiera menos que los demás, la verdad. Ok, humildad, entonces parece que fuera referente a algo de sentirse menos, ¿cierto? Pero la humildad bíblica no tiene nada que ver con esto. O sea, aunque indica una actitud, ¿sí? Del Hijo de Dios como tal, para Dios, por eso digo que bíblicamente no significa eso, para Dios la humildad no tiene nada que ver con opacar el ser, sino con posición, una posición, posicionarse de la manera correcta. Si Él es padre, ¿yo soy qué? yo soy Hijo, hijo. Yo hija. soy Hijo. hija, sí, si él es padre, yo soy hija. Eso es ponerse en el lugar completo y realmente está diciendo en la palabra humildad bíblicamente es aquello que es bajo, que está bajo tierra, o sea, que se mantiene en el lugar que le corresponde. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Es como la postura de mi corazón delante de quién es Dios. Yo no puedo decir, bueno, Dios, entonces, ¿qué va a hacer con mi vida? ¿Qué tal? ¿Sí? Porque eso es manifestación de altivez y de independencia. ¿Sí? Cuando yo me relaciono con Dios, ¿cómo lo veo? Según el conocimiento que yo tengo de la palabra, Él es Dios grande, reverente, Él es un Dios altísimo, soberano, redentor, o sea, todas las características. Ante esas características yo me puedo relacionar con, oiga, Dios, ¿qué es lo que quiere? ¿Sí? No, No, tengo no, que lugar, colocarme en el lugar que me corresponde. Mi lugar es hija, mi lugar es sierva, mi lugar es sí, es subordinada de Dios de alguna Eso manera. O está. sea, sí, no puedo ponerme al mismo nivel de Dios porque no, yo soy creación. ¿Sí? Entonces la humildad no es debilidad. Dios no está acá hablando de debilidad y venga, le pongo un pie encima. La humildad es ubicarse correctamente delante del Padre Celestial y reconocer nuestra necesidad de Él. ¿Y saben qué es lo curioso de esto? Que la humildad no es algo impuesto por Dios. Como les digo, cuando Él nos hizo nuevas criaturas en Cristo, Él nos dio como un paquete de principios y de acciones que nosotros podemos hacer por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Y dentro de esos está la humildad para relacionarnos de una manera correcta con Él. ¿Sí? Entonces la humildad, cuando nosotros conocemos realmente quién es Dios, es un acto voluntario. No es algo que Dios te obligue, es un acto voluntario. ¿Sí? Y en este contexto que estamos hablando de la independencia, es un acto donde yo renuncio a mi autosuficiencia para depender de un Dios que todo lo puede. ¿Mm? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, bien, ¿Sí? Ok. bien, Bien. bien. Entonces, realmente nuestro problema es que nosotros entendemos la humildad de una manera tergiversada y por eso nosotros muy difícilmente nos relacionamos con Dios de una manera humilde. Confundimos la humildad con humillación social, llevándonos a resistir a Dios y sospechar de sus intenciones. Cuando esto pasa, nosotros no estamos viendo a Dios como Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para mí, Dios realmente tiene la capacidad de mirar mi vida y llevarme hacia lo mejor. Él quiere lo mejor para mí. Yo no tengo esa capacidad, sino que sospecho de que lo que quiere ejercer Dios en mi vida es controlar, es engañar, ¿sí? De alguna manera estoy viendo malas intenciones en el Señor. Entonces, la humildad
lo miro al Señor que para relacionarme con Él tengo que hacerlo con humildad, pero entonces yo, no, pues tengo que mostrarme débil, apocarme, perder el control de mis vidas, ¿sí? O dejarme pisotear, ¿sí? Entonces realmente vemos a Dios como una amenaza de mis intereses y realmente Dios es una amenaza de mis intereses porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin Es camino, es es camino de camino de muerte. muerte. Ok, entonces mi propio camino, realmente como yo soy altiva, soberbia, orgullosa y quiero seguir mi propio camino, entonces realmente cuando Dios pues me manifiesta que lo vea a él dentro de la posición que le corresponde, pues yo lo voy a tomar como, oiga, esto es una amenaza para lo que yo quiero, ¿sí? Pero la verdad de Dios es que la humildad eh, es rendir mi independencia delante de él, ¿sí? Como el Dios, como les digo, Dios que tiene una posición que realmente se la ha ganado y que es una posición de Dios creador y redentor ante una criatura que fue caída y fue restaurada. O sea, yo no he hecho nada por Dios, sin embargo, Dios ha hecho todo por mí. Entonces Dios nos está librando del engaño de la autosuficiencia, porque es un engaño realmente que tenemos en nuestra mente por recurrir a la maldad, actuando por amor puro, que es la palabra top que vimos en hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, Dios tiene realmente, ¿cómo nos ayuda esto para relacionarnos con humildad a Dios? Entendiendo las intenciones de Dios y la realidad de nuestra vida. Una de las realidades, un aspecto de la realidad, ya lo vimos, que es mi deseo o mi constancia en permanecer dependiente de Dios y que Dios no gobierne mi vida, ¿sí? No relacionarme con Él, sino ser orgullosa y altiva. Esa es una realidad para mi vida. Lo debo aceptar. Y uno puede decir, no, pero es que yo sí quiero que, no, pero cuando estamos en medio de las circunstancias, tú vas a ver qué es lo primero que aflora, que Dios obre o que yo obre lo que yo pienso. Estás en conflicto todo el tiempo. Uy, esta persona me insultó, entonces ¿yo qué hago? ¿Sí? ¿Te respondo de la misma moneda? No, es que así aprende la persona. O realmente oro por ella, hago pasos de perdón. ¿Qué hago? ¿Sí? Digámoslo así por un ejemplo. Entonces, ¿cómo contrarresto yo eso para relacionarme realmente con Dios? Y cómo realmente debe aflorar la humildad de mí cuando tengo un conocimiento claro de lo que es Dios? ¿Cuáles son sus intenciones y cuál es la realidad que Dios me manifiesta? Para eso vamos a leer Jeremías 29:11 y otra persona que me lea Juan 15:5, que estos también nos van a ver mucho más adelante, pero es bueno para aclarar las intenciones de Dios y la realidad que Dios nos manifiesta. ¿Quién lee Jeremías 29:11? Yo, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dios no tiene malas intenciones, sus planes brotan de la paz. Muy bien, entonces los pensamientos que tiene Dios para mi vida no en ninguna manera son pensamientos de mal. Sí, y faltó el pedazo del versículo donde dice para daros el fin que esperáis. O sea, realmente los pensamientos de Dios hacia nosotros, aún Dios los ajusta aún para muchas veces para satisfacer realmente los deseos, nuestras necesidades, realmente que Él vea que van acorde a su voluntad. Entonces, emanan de pensamientos de paz, pensamientos de bien para nosotros. Esa es la intención de Dios. Pero eso va ligado a la realidad, ¿sí? ¿Cuál es la realidad que nosotros como hijos tenemos en el Señor? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien. No es Entonces, depender de Dios. ajá, entonces Es que realmente hay una necesidad de dependencia de sus hijos, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Nosotros si nos desligamos de la fuente de vida, realmente dice el Señor que no hay nada que podamos hacer. Entonces, realmente, y
nada que podamos hacer dentro de la voluntad del Señor, de lo que Él considera que es bueno y agradable para cada uno de nosotros. Podemos hacer muchas cosas inclinadas hacia otro lado, pero no inclinadas hacia las buenas obras que Dios preparó de antemano para sus hijos. Entonces es aquí donde aparece la palabra humillarse. Y es que cuando el Hijo de Dios se empeña, ¿sí? Se empeña en realizar su propio camino, en seguir su propio camino, aún sabiendo que depende de un Dios grande, soberano y bueno, entonces de alguna manera quiere ejercer su control, entonces aparece esta palabra que es humillarse y va relacionado con humildad. Y esta palabra humillarse es hacer bajar. O sea, de alguna manera sí inclina, ahora sí, que las circunstancias que estemos pasando nos hagan inclinar ante ese Dios que realmente quiere lo bueno. O sea, como que sea el resultado de una terapia de choque que el Señor va a hacer en nosotros, ¿sí? Y esa palabra realmente, cuando nosotros hablamos de humillar, yo siempre me la he imaginado como una persona que está tirada en el suelo y quieren como ponerle los pies encima. ¿Sí? O sea, como que quieren hacerlo sentir poca cosa. ¿Qué pasa con la palabra humillar? En el mundo, humillar suele significar denigrar, someter, avergonzar, pisotear a otro, ¿sí? Para demostrar superioridad. Pero eso no es lo que quiere decir Lucas 14:11. ¿Pueden buscar Lucas 14:11, por favor? Ese no lo tengo acá, entonces. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que cualquiera que se enaltece será Humillado. humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Será muy bien. enaltecido. Entonces habla de una relación de conducta del Hijo de Dios, porque estamos hablando de la relación del Hijo de Dios, donde el Hijo de Dios de alguna manera sigue con esta capacidad o con esta necesidad de ser independiente delante de un Dios que está diciendo, hombre, yo estoy acá y yo puedo ayudarte en todos tus procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el ciclo de esto? Y es quizás lo que más adelante el autor de Transformados a su imagen, más adelante en lo que vimos en la lección, entonces habla sobre cómo Dios nos ayuda utiliza las diferentes circunstancias para generar en nosotros un corazón humillado, ¿sí? Y es que realmente humillarse es ceder el control para que Dios nos exalte a su tiempo. Entonces, ¿cuál es el ciclo de la humillación? Y esto va para el Hijo de Dios que constantemente, digamos así, en los principios, en sus circunstancias, en su diario vivir, no se inclina ante el Señor o no lo tiene en cuenta como tal, como el Dios en el cual subsisten todas las cosas. Y es que pasan ciertas circunstancias que creo que fue Patti que habló en la clase anterior, que le preguntaba a Marcela sobre las pruebas. Pasan ciertas circunstancias, pruebas en nuestra vida o situaciones de nuestro diario vivir donde nos revela realmente la independencia y son circunstancias que nosotros no les encontramos salida. O sea, no, la solución no está en nuestra mano.
Y inmediatamente esa circunstancia o a medida que vamos pasando por esa circunstancia una y otra vez, de alguna manera se afianza el conocimiento del Señor. Y cuando ese conocimiento del Señor se afianza y cuando yo me posiciono en humildad delante de un Dios que realmente puede hacer todas las cosas, en ese momento es cuando se genera la humillación. De la humillación, entonces parte el sentido de dependencia. Necesito depender de mi creador porque yo no, realmente ya me di cuenta que esto no lo puedo controlar, esto está fuera de mis manos, necesito a mi Dios creador, ¿sí? O sea, la circunstancia me enseña, ¿qué me enseña? Me enseña sobre el carácter de Dios. Ese carácter de Dios, el conocer ese carácter de Dios genera dependencia y esa dependencia, de alguna manera, cuando me estoy dependiente del Señor, me pone esa exaltación, es ponerme en el lugar que a mí me corresponde como hijo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, humillar como tal, entonces no es para Dios, no es en el sentido de querernos pisotear y ojalá aprenda sí, porque así es en el mundo, uy, ojalá aprenda y ojalá sepa quién soy yo, sí. Usted no sabe quién soy yo, ojalá sepa quién soy yo. No, Dios no está mirando así, porque si lo vemos que fue creado desde el huerto del Edén con una connotación buena, entonces realmente lo que Dios quiere es que nosotros estemos bien, que nosotros crezcamos en Él correctamente y que actuemos o que estemos en la posición diariamente como hijos, que ocupemos nuestra posición como hijos. Entonces, la exaltación divina llega únicamente cuando volvemos a nuestro lugar de dependencia, no mientras permanecemos en rebelión. Y el mejor ejemplo de esto es la parábola del hijo pródigo. Si ustedes ven la parábola del hijo pródigo, ¿qué quería él cuando le pidió toda la herencia al papá? Ser independiente, hacer la vida que él quería. Independiente, ¿sí? Independiente de su papá. Sí, quería hacer lo que él ya pensaba, que él ya sabía cómo hacer todo. Él nunca pensó que el dinero, la herencia que le da el papá, con lo que iba a vivir, los principios, todo, el trabajo, todo venía de su papá. Todas las cosas en él subsisten, ¿cierto? Pero cuando él, por medio de las circunstancias, se dio cuenta de todo lo que había, de todo el sufrimiento que tenía, ¿de qué cayó en cuenta? Que había pecado contra su padre y contra Dios. Muy bien, que había pecado contra su padre y contra Dios. Dios. ¿Y qué quiso? Arrepentirse, se arrepintió y volvió a donde el papá. Muy bien, volvió a donde su papá. Lo puso en el lugar que le correspondía. Y cuando llegó donde su papá, ¿qué hizo? Recibió. Recibió bien. Lo recibió, ¿qué más? Lo restauró como hijo y lo puso en la posición de hijo. Sí, entonces esa parábola nos explica bien, digamos así, el proceso de la circunstancia, del conocimiento de Dios, de la humillación, de la dependencia y de la exaltación. Sí, sí, me hago entender el ciclo. Sí. Es Dios, o sea, yo lo parametricé. Sí, yo lo parametricé para que nosotros pudiéramos entenderlo de una manera más como, como más enlazadita, ¿cierto? Pero realmente Dios está constantemente queriendo restaurar a sus hijos en la posición que nos corresponde como hijos. Para Dios eso es honra. Sí, o sea, eso es parte de lo que él hizo en el huerto del Edén, con la obra de Cristo es parte de lo que hizo es posicionarnos a nosotros como hijos. Eso también lo vamos a examinar más adelante en las lecciones que siguen de transformados a su imagen. Entonces, Dios utiliza métodos precisos diseñados a medida para arrancarnos de la autosuficiencia y devolvernos a la dependencia. Y fue bonito de que el autor utilizara a personajes bíblicos que realmente
realmente de alguna manera tuvieron que ser transformados en ese proceso de humillación para que ellos pudieran realmente ser humildes delante del Señor, ¿sí? Por ejemplo, entonces Dios rompe la ilusión de control el control de nuestra vida con necesidades que exceden nuestros propios recursos y poder. O sea, nos muestra algo que no, ¿cómo dice el texto? Em, la de Naaman. Suele Algo que humillarnos no a... podemos controlar. Ajá, sí. Muy bien. Entonces nos pone en una situación que nosotros no podemos controlar. En el caso de Naaman fue su enfermedad. Y la solución a esa enfermedad que le pareció poca, ¿no? Métase en el río tantas veces y será sano. Y dices, para esa gracia me hubiera metido allá en el río, ¿sí? Ajá, A sí. veces en mi río, mi río de mi pueblo, ¿sí? Eso demuestra orgullo. Y mira que el siervo le dice, pero no te sale nada si lo haces, o sea, hazlo. Sí, no pasa nada si lo haces y qué tal te cures, ¿sí? Hubiera podido ser así, pero el orgullo de él no dejaba ver de pronto en el momento, ¿sí? Fue un problema sin solución, a veces nos pone un problema sin solución. En Jonás, un mandamiento que no queremos someternos, ¿sí? Dios confronta la resistencia de nuestra voluntad, revelando que el problema no es ignorancia, sino falta de obediencia. Con David, Dios muchas veces revela un pecado que nosotros hemos consentido, muchas veces que mantenemos oculto, ¿sí? Entonces Dios permite, para humillarnos realmente, Dios permite resultados incontrolables para sacar a la luz la verdad. Él no permite que el pecado gobierne en silencio. Y con Job, el Dios incomprensible, que nosotros queremos muchas veces encajar a Dios en diferentes circunstancias. Es que Dios sí me resuelve las cosas así, así. Sí, yo como sé cómo actúa Dios y sé que Dios quiere lo mejor para mí, Dios siempre quiere bendición para mí, entonces así yo hago lo malo, entonces Dios me va a bendecir. No, Dios no funciona así. Dios realmente tenemos que entender que los caminos del Señor son inescrutables. Nosotros en la humildad debemos reconocer que nosotros somos seres finitos delante de un Dios infinito en conocimiento, en poder, ¿sí? Que conoce todo de nuestro ser. Entonces, realmente no podemos en ninguna manera compararnos ni pensar que tenemos la respuesta de Dios. Necesitamos acudir a Él. Entonces, Dios quebranta nuestra pretensión de entenderlo todo, llevándonos a descansar en su carácter perfecto, no en nuestras respuestas completas, no en respuestas completas, no que Él nos complete y nos diga todo lo que va a hacer. Entonces, si pudiéramos sintetizar realmente el propósito de las diversas pruebas en ese sentido no es aplastarnos, el propósito de la humillación no es aplastarnos ni decir, mijito, aprende o aprende. No, en ninguna manera es así, es enseñarnos y ubicarnos en la posición que realmente tenemos delante de Él. Y mira que si uno lo piensa bien, cuando nosotros actuamos en independencia, nos bajamos de la posición que el Señor nos dio. Para Dios es importante esa posición que nosotros tenemos como hijos, como creación. Y Él siempre quiere como restituirnos en esa posición. Entonces nos reubica, ¿sí? Y para eso, pues, estamos en este proceso de transformación. Entonces, no es simplemente sufrir, es conocer a Dios en medio de las pruebas. No es ser aplastados, es ser reubicados. Y no es perder dignidad en ningún momento. Es perder el engaño o es quitarnos el engaño de la autosuficiencia. Es reconocer realmente que nosotros somos dependientes de Dios. Entonces, la humillación es la herramienta misericordiosa de Dios para devolvernos a la paz de vivir bajo su gobierno. Entonces, hay una declaración que yo quiero que hagamos todos juntos para que realmente cuando en los años que yo estudié transformados a su imagen, una de las cosas que el Señor me enseñó en ese tiempo era que realmente los compromisos que yo hago con Dios
Él los lleva a cabo. Es increíble. Yo hago los compromisos con Dios y Dios pone todas las herramientas para que yo los lleve a cabo. Eso no lo vivo yo solo. Realmente Dios dice, tú te comprometiste a esto, pues yo te llevo hasta allá, ¿sí? Y realmente esto de vivir en humildad, reconociendo a nuestro Señor en la posición que Él tiene, esto es diario, esto es algo de todos los días, porque siempre con el agua caliente del día, nuestra bolsita de té siempre va a manifestar ese sentido de independencia. ¿Sí? Entonces, quiero que hagamos esta declaración que está en el Salmo 103, en el Salmo 103, y que hablaba de una manera general, que en este estudio estamos tratando de implementar también el hecho de que todos los principios que aprendamos los traigamos a manera personal. Entonces quiero que leamos todos este salmo. Si quieren abrir los micrófonos, perfecto. Voy a contar hasta 3 y realmente es el reconocimiento de que el Señor nos hizo, que le pertenecemos a Él, somos parte de su pueblo y que realmente nuestra vida subsiste por Él. Entonces tiene una parte que es del Salmo 103 y otra parte que es del versículo que nos teníamos que aprender en el día de hoy. Entonces dice, reconozco Reconozco que que Jehová Jehová Dios. es Dios. Él Él me me Él hizo me hizo hizo y y no no me me hice hice a a mí mí mismo. mismo. Soy parte de su Yo le pueblo, pertenezco, Soy soy parte parte de de viene su de su él, pueblo pueblo y y de su oveja prado. de su su lugar Mi prado. vida vida viene viene de de Mi él, Él, vida viene de él, de Él, subsiste en él y correcto en y su encuentra su encuentra lugar. su lugar lugar correcto correcto solo solo en él. en él. La Y vida isme la tranquilo, si no han terminado, termínenlo. sí, Entonces, el reconocimiento de esta verdad en nuestra vida, yo sé que es un paso importantísimo y según lo que nos dice el texto, cada semana, cada lección es un paso realmente a personarnos de nuestra transformación y realmente que esa transformación, el que está generándola es nuestro Señor, porque dependemos completamente de Él. Entonces, esta es la mayor libertad humana, ¿sí? Que tenemos, el que realmente nosotros, porque como les hablaba, la humildad es parte de yo, digamos así, de yo entender el propósito que Dios tiene en mi vida, de entender, eh, la posición que tengo delante de Dios, ¿sí? Y si lo miro, no es que mi posición es de ser hija. Eso sería una posición de humillación en el mundo, o sea, con el concepto del mundo. No, es que simplemente soy hija. Así lo tendría que ver. No, para nada. No, mi posición de hija es diferente, es importante delante de Dios. Tanto así que Él se esmera una y otra vez en ponerme en esa posición. Tranquila, depende de mí. ¿Sí? Entonces, la humildad es un acto voluntario que yo hago delante de Dios de realmente ponerme en la posición que me corresponde a ras de tierra y decir, no, tengo delante a mi Dios creador, que es mi Padre, y yo realmente soy su hija. Y la humillación, curiosamente, la humillación, aunque el Señor la gesta, ¿sí? O sea, no la gesta, perdón, aunque el Señor, por medio de las circunstancias, nos lleva a que realmente inclinemos nuestro corazón, porque la humillación realmente es hacer inclinar nuestro corazón ante ese Dios. Él lo hace por medio de la enseñanza de las circunstancias que nos suceden. Entonces, esa humillación realmente
como dijera yo, la finalidad como tal es realmente darle lugar al Señor que le corresponde, ¿sí? Y también se convierte correctamente en un acto voluntario de nosotros cuando entendemos correctamente la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos una mayor libertad. No se encuentra en la independencia, sino en someternos con gozo a aquel que nos creó. Humillarnos es volver al lugar para el cual fuimos diseñados, donde Cristo es el Señor y nosotros sus hijos plenamente amados y sustentados. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿la humildad es mala? ¿El principio de la humildad es mala? No, ¿La humillación es no, mala? No, No, señora. No, no tiene, cuando nosotros hablemos de estos conceptos, mirándola a la luz de las escrituras, no debemos trazarlos a la luz del mundo. Debemos trazarlo según lo que los propósitos del Señor para nuestra vida. Por eso es que podemos depender de Dios, porque tenemos un sentido correcto de lo que Dios quiere para nosotros. Nancy, ¿ibas a decir algo? ¿Alguna pregunta, algo que quiera añadir, acotar? ¿Les clarificó un poco más la lección? ¿Quedaron confundidos? no, para nada, ¿No? no, para nada. Digamos que las aclaraciones nos ayudan a comprender conceptos que ya hemos visto en las lecturas y también con ejemplos, pues como que uno ya profundiza más en el tema, ¿no? Ok, gracias, Martica. ¿Alguien A mí, más? yo, a mí me Vale. gustó mucho que explicaras otra vez lo de las pruebas, porque otra vez pues leía yo en la lectura y cuando decía que sí, que era una prueba de Dios para Job, yo dije, ah, no, pero Dios sí pone pruebas. Y como era una situación que Dios estaba como enfrentando con Satanás, entonces yo decía, pues sí, es una prueba más o menos como para ver el qué va a hacer, ¿no? Si se va a quejar de Dios o realmente va a obrar bien. Ujú, Pero entonces no lo había visto como tú le explicaste ahorita de, no, pues realmente era para que aprendiera algo. O sea, no ujú. era, o sea, sí se puede interpretar de pronto de que a ver qué va a hacer, pero pues también hay que como tener en cuenta de que Dios no tiene una intención mala como nosotros a veces podemos tener, de como Exactamente. de tentar al otro, sino de enseñar. De enseñar, muy bien. Las circunstancias. Y mira que, digámoslo así, Dios aprovecha cada circunstancia que nos pasa. No que las circunstancias no nos vayan a pasar, porque tenemos dos opciones de enfrentar la circunstancia. Uno en la forma de Dios y otro en la forma de nuestro propio camino. ¿Cuál nos da beneficio? La de Contar Dios. con La Dios. de Dios. Lógicamente, la del Señor siempre va a redituarnos algo. Ujú. Nancy, estabas levantando la mano ahí como para terminar. No sé qué me pasa con mi celular, pero cada ratico se levanta la mano. Ah, ok. Qué Yo pena. dije, Nancy está participativa. No, señora, qué pena. No, tranquila, gracias por la aclaración. Listo. ¿Alguien más? Ya para cerrar. Más. Bueno, les seguimos animando como profes realmente para que realicen sus lecturas, para que realmente hagan las actividades en el Classroom. Mírenlo porque es parte de la edificación y esta transformación tan valiosa que ustedes o que el Señor quiere para sus vidas. Y también es parte de nuestro trabajo y que ustedes respondan digamos así, a las actividades propuestas, pues realmente pues a nosotros también de alguna manera
como lo dijera yo, nos da Anima, alegría. nos Y motiva. nos anima, nos motiva. Gracias, Martica. Sí, nos anima y nos motiva para seguir en esta labor que tenemos para con ustedes de ayudarlos en esta transformación bíblica. Entonces, les animamos para que sigan haciendo su lectura semanal, para que en el tiempo que puedan, pues hagan sus aportes en el Classroom, la lectura del versículo, la actividad que haya del versículo. Bueno, nosotros estamos diversificando, pues para que no sea tan monótono y realmente el beneficio es para ustedes. Entonces, el Señor les bendiga, que pasen una buena noche y nos vemos el próximo jueves en nuestra clase de Transformados. Un gran abrazo. Gracias.